Hola jóvenes, ¿cómo están? Voy a ser breve con este video. Yo sé que la clase es algo larga, pero recuerden que pues están adaptadas al tiempo en el que estamos en la sección. Entonces vamos a revisar lo que es la musculatura de los miembros inferiores. Prácticamente pues son los músculos que conforman las extremidades inferiores, es decir, muslo, es decir, piernas y pies. Entonces se estudia por regiones. Vamos a estudiar la parte posterior con la región glútea. Vamos a estudiar la región de los muslos, tanto la parte anterior o de adelante y la parte posterior o de atrás. Vamos a revisar la pierna anterior y la pierna posterior. De igual forma, el pie anterior y el pie posterior. Vamos a estudiarlo también por planos o por profundidad. Plano profundo, ¿qué tipo de músculos tenemos en el plano más interno, es decir, en el plano más profundo? Desde la primera porción que vamos a estudiar en glúteos, tenemos glúteo menor, tenemos los músculos piriformes, el obturador interno, obturador externo, los gemelos, pero ya los gemelos están prácticamente en las piernas, en la parte posterior, y el cuadrado femoral que se encuentra en el muslo, en la parte profunda. El plano medio que encontramos en relación al glúteo, encontramos el glúteo medio. Y en el plano más superficial o más encimita, tenemos el glúteo mayor, tenemos los tensores de la fascia lata. Entonces, prácticamente, chicos, nosotros estudiamos los planos por profundidad. Y lo volvemos a repetir. Plano profundo, plano medio, plano superficial. Ahí tienen los músculos de manera combinada, los glúteos en la parte de la región glútea posterior. Encontramos en el caso de los obturadores, son meramente pues de los muslos. Lo que son los gemelos son de las piernas y el cuadrado femoral es del muslo. Entonces están combinados, pero están por plano, por la manera en cómo ellos se encuentran. Y vamos a revisar primeramente el plano profundo. Vamos a hablar del glúteo menor, así que realmente no son solo dos glúteos los que conforman cada uno de ellos. Conforman meramente por planos glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Entonces, el glúteo menor, ¿dónde se inserta? Se inserta en la cara glútea, es decir, en la parte posterior de la pelvis. Específicamente se inserta en el ilion anterior, en la parte de adelante, ahí viene, hasta el borde del trocánter mayor del fémur. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando los huesos de miembro inferior, que hablábamos de la pelvis, los huesos coxales y todo eso? Obviamente es necesario que nosotros conozcamos estos huesos para saber dónde se van a insertar estos músculos. La función principal es la abducción del muslo y también permite la rotación de la cadera. Por ejemplo, que nosotros podamos separar una pierna, que podamos sentarnos, que podamos nosotros rotar la cadera, lo permite el glúteo menor. Nada más esta parte. En el plano profundo que tenemos el músculo piriforme, este es un músculo que pertenece tanto a la parte de región glútea como también a la parte abdominal, cuando hablábamos de músculos abdominales profundos. Encontramos el músculo piriforme que se inserta meramente en la cara anterior del segundo, tercera y cuarta vértebra sacra. Miren qué profundo que viene insertado este músculo y que llega hasta el borde del trocánter mayor del fémur, es decir, que viene desde los planos más internos de las vértebras sacras, como lo podemos observar en esta parte, hasta el trocánter mayor del hueso femoral. ¿Cuál es la función? Es aductor y también nos permite rotar de manera lateral el muslo. Entonces tienen ahí esas dos funciones principales de este músculo. Vamos a revisar el obturador interno. El obturador interno se inserta en la cara interna isquiopúbica, es decir, que
toma parte del isquio y parte de la parte anterior de la pelvis, que es la sínfisis púbica, hasta la cara media del trocánter mayor. Entonces, prácticamente es vecino del anterior, del piriforme. ¿Cuál es la función principal que ejerce este músculo? Rotar lateralmente a este mismo. Nos permite la rotación lateral del muslo, de cada uno. Recuerden que estos músculos, muchachos, se estudian de manera individual, pero son pares. Recuerden que tenemos pierna derecha, pierna izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. En este caso tenemos músculo piriforme derecho, músculo piriforme izquierdo. Músculo obturador interno derecho, músculo obturador interno izquierdo. Entonces son dos. Nos permiten la rotación lateral de los muslos. Los músculos géminos, que son estos que podemos nosotros observar, aquí están todos. Miren, aquí está el piriforme, aquí están los obturadores y aquí tienen ustedes los géminos, conocidos también como gemelos. Pero no son los gemelos que están en la pierna, son los gemelos de la pelvis. Hay dos tipos de gemelos, por eso estos nosotros les llamamos músculos géminos, para hacer la diferencia. Se insertan en la parte superior de la espina ciática, entonces estamos hablando meramente en este punto de inserción hacia la cabeza femoral. Ese es su corto recorrido. ¿Y qué permiten? Permiten la rotación lateral del muslo. Así que yo les puedo preguntar qué músculos participan en la rotación del muslo. Tienen los piriformes, tienen los géminos y tienen los obturadores, que prácticamente pues son diferentes músculos, pero nos permite a nosotros tanto rango de movilidad. Tenemos el obturador externo, que ese es el otro que es el homónimo al interno, nada más que este varía en inserción, es un poco más largo. ¿De dónde a dónde va? Inicia desde la cara interna de la tuberosidad isquiática, es decir, desde este punto, acá en la tuberosidad del isquio, hasta la fosa intertrocantérica del fémur, es decir, hasta este pequeño hueso, este pequeño hueco del trocánter mayor del fémur. Por eso ese sitio se llama fosa intertrocantérica, es decir, es una pequeña depresión que se encuentra entre los trocánteres, específicamente el trocánter mayor y el trocánter menor. Entonces, en ese caso, ¿qué función ejerce este músculo? También permite la rotación del muslo. Entonces vamos viendo de que tenemos todavía más músculos que participan en ese mismo movimiento. Tenemos en el plano profundo siempre el músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral se inserta desde la cara lateral de la tuberosidad del isquio, o sea que nosotros lo podemos observar desde este punto de vista, desde la tuberosidad del isquio en cada uno de los lados. Estos son los obturadores. Ahí se inserta el cuadrado femoral, aquí lo tienen, miren, desde la parte de la tuberosidad isquiática hasta la línea intertrocantérica. Nada más que este logra tocar todavía lo que es el trocánter menor, o sea, es toda esta amplitud de músculos a cada lado, ¿verdad? Aquí tienen todos los músculos en conjunto, aquí está el glúteo menor, que todavía viene de atrás hacia adelante. Aquí logramos observar el piramidal, aquí logramos observar los géminos, aquí observamos el obturador, tanto el interno como el externo, y el cuadrado femoral o cuadrado crural. Tiene dos nombres. Recuerden que en anatomía nuestras estructuras inclusive pueden tener hasta 3 nombres para hacer referencia a lo mismo. Entonces, cuadrado crural o cuadrado femoral es el mismo músculo. ¿Cuál es la función que ejerce este? Lo mismo, rotación lateral y aductor del muslo. Entonces, prácticamente este nos permite a nosotros rotar y hacer el movimiento de aducción. Tenemos el glúteo medio, pero ya con ese nosotros cerrábamos lo que era el plano profundo.
Vamos a revisar el plano medio, en la cual encontramos el glúteo medio. Si ustedes se fijan, este glúteo es un poco más amplio, es un poco más grandecito, inclusive que parece como un pequeño abanico. Entonces, aquí tenemos la inserción de este músculo, va desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor. Es decir, que viene desde esta parte de la pelvis o del ilion hasta el trocánter mayor. Aquí tenemos el glúteo medio. Muchas veces, muchachos, mis chicos de enfermería, sepan lo que hasta este punto llega la inyección intramuscular de cadera. Llega hasta el plano medio, no llega hasta el glúteo menor, que es plano profundo. Aunque nosotros decimos intramuscular profundo, estamos meramente pues entrando hasta el glúteo medio, que es amplio, es grande y en el cual sirve como depósito. Entonces, ¿cuál es la función principal del glúteo medio? Funciona como aducción y funciona para hacer rotación del músculo. Entonces tiene dos funciones este músculo. Es el único que tenemos en el plano medio. Observemos el plano superficial, que es el más encimita. Tenemos el músculo glúteo mayor, en el cual podemos observar que todavía este glúteo mayor es más amplio, que prácticamente es el que está tapando o el que está cubriendo al glúteo del plano medio o al glúteo medio. Inclusive el medio cubre al glúteo profundo o el glúteo menor. Entonces, ¿cuál es la inserción de este músculo? Abarca desde la cara glútea del ilion, es decir, desde esta parte que nosotros venimos observando las otras inserciones, hasta la línea áspera del fémur. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos la inserción del glúteo mayor. ¿Cuál es la función de este músculo? Prácticamente permite la extensión y la rotación de esta parte anatómica. Nos permite a nosotros hacer el movimiento de aducción, movimiento de abducción, los dos movimientos que permiten tanto separar como alejar las extremidades. Entonces ahí tiene aún más cobertura y obviamente pues más funciones. Vamos a revisar el tensor de la fascia lata, que prácticamente pues este es un músculo largo, es un músculo delgado. Inclusive a veces no es considerado en muchas literaturas como un músculo, sino solamente como un tendón. ¿Por qué como tendón? Porque nos permite tensar la fascia lata, que prácticamente pues es una estructura que se encuentra en el muslo. Y ustedes pueden observar, aquí en este dibujo está pintado en verde, pero realmente, muchachos, no es de este tono, es tono rojizo. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Inicia desde la cara interna de la espina ilíaca, desde esta parte de acá, hasta los cóndilos laterales de la tibia, hasta aquí. Miren qué gran recorrido hace el tensor de la fascia lata. ¿Cuál es su función principal? Extender la pierna. Cuando nosotros extendemos la pierna, inclusive en las personas muy atléticas, en las personas que tienen una complexión muy bien formada, claramente se puede observar el tensor de la fascia lata, que prácticamente se forma cuando la persona tiene la pierna bien extendida. Ligeramente abductor, no hace un movimiento total de abducción. Y permite la rotación de la pierna y del muslo, ambas cosas. En la parte del músculo del muslo, ahora vamos a estudiar meramente el muslo como tal. ¿Se acuerdan cuando les decía? Vamos a hablar de la parte anterior y de la parte posterior. Entonces, vamos a revisar en la parte de adelante del muslo, estudiamos el plano profundo y el plano superficial. Dentro del plano profundo encontramos los cuádriceps femorales, encontramos los músculos articulares de la rodilla y en el plano superficial encontramos el sartorio, ahí lo van a ver en las imágenes. En el plano medio encontramos tres planos. Encontramos plano profundo, plano medio y plano superficial. Venimos de adentro hacia afuera.
En el plano profundo, ¿qué encontramos? Al aductor mayor. En el plano medio encontramos al aductor menor. En el plano de más encimita o más superficial encontramos el pectíneo, el aductor largo y encontramos el grácil. Prácticamente cada uno de ellos tienen sus diferentes funciones, que ahí los vamos a revisar. Y en la parte posterior del muslo encontramos 3 músculos importantes. Estos no los estudiamos por plano. Estos los encontramos directamente en la parte posterior sin necesidad de profundidad o superficialidad. Encontramos al músculo semimembranoso, encontramos al músculo semitendinoso y encontramos a los bíceps femoral, que prácticamente bíceps significa que tiene 2 vientres o dos partes de este músculo. Muy bien, entonces aquí tienen ustedes en el plano profundo, vamos a hablar del cuádriceps femoral. Esto, muchachos, casi siempre lo pregunto. ¿Cuáles son los músculos que corresponden al cuádriceps femoral? Porque cuando decimos cuádriceps, indica que está compuesto de 4 estructuras. Entonces, ¿cuáles son esos 4 elementos de este músculo? Los vastos. Vasto medial, que se encuentra insertado en la línea áspera, en la cara medial. El vasto intermedio, que está en la cara anterior y en la cara lateral del fémur. El vasto lateral, que está en la línea áspera, en la cara lateral, por eso se llama vasto lateral. Y el recto femoral, que está por encima del vasto intermedio. Yo sé que cuesta que nos aprendamos estos nombres, yo sé que cuesta que sepamos las inserciones, pero prácticamente, pues, si ustedes se fijan, podemos decir, tenemos 3 vastos y un recto, vasto medial, intermedio y lateral, y tenemos el recto femoral. El medial está en la línea medial, el intermedio en la lateral del fémur, y en la vasto lateral está en la línea lateral. El femoral está por encima del intermedio, y ya está. Entonces, ahí tienen ustedes esa manera rápida de que ustedes lo recuerden. Yo solamente pregunto cuáles son los 4 músculos que conforman el cuádriceps femoral. Vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral y recto femoral. Ya tienen ahí su respuesta. ¿Cuál es la función principal de los cuádriceps? Es decir, ¿qué hacen los cuádriceps femorales en conjunto? Me ayudan a extender y a flexionar la pierna, nada más y nada menos que eso. Es decir, las personas cuando hacen mucho ejercicio, a través de las sentadillas, las zancadas y todas estas cosas que salen a correr, a trotar, están poniendo a trabajar y hacen crecer estos músculos, hacen de que se repinten sobre la piel. Entonces, prácticamente es lo que nosotros podemos observar en los muslos muy atléticos. Permiten, recuerden, extensión y flexión de las piernas. Tenemos los músculos articulares de la rodilla, que en este caso estos son solamente de manera general, muchachos. La rodilla es una articulación que tiene bastantes ligamentos, es una articulación bastante protegida y a la vez muy delicada. Entonces, tenemos los músculos articulares que prácticamente pues permiten encontrarse insertados desde la cara de adelante del fémur, es decir, que vienen, miren acá arriba están los cuádriceps, se logran ver, son grandes, son bien largos también. Logramos ver que los músculos articulares en este caso vienen desde la cara anterior del fémur hasta la bolsa rotuliana, o sea que vienen en esta dirección, de arriba hacia abajo, hasta la patela o hasta la rodilla. ¿Cuál es la función? Contraer y elevar la rodilla. El hecho de que nos sentemos y flexionemos las piernas, el hecho de que nos levantemos y elevemos la rodilla, eso lo hace el músculo articular de la rodilla, de manera general. El músculo sartorio es este músculo que se logra observar acá, bastante repintado y bastante oblicuo. Él no viene de arriba hacia abajo en sentido vertical, él viene de arriba hacia abajo en sentido oblicuo o de manera inclinada. El sartorio, como su nombre lo dice, permite los saltos. Cuando uno hace ejercicio y te pones a hacer saltos o brincos, está ejercitando de manera directa y es uno de los que más se ligan y molestan
es el sartorio. Entonces, se inserta desde la espina ilíaca hasta la cara medial de la tibia. En este sentido viene. Hasta ahí llega, no termina en toda esta parte. Hace plenamente pues un sentido oblicuo. Si ustedes se fijan, él forma como una especie de cinta, porque él lo podemos observar, es un músculo anterior y posterior. ¿Por qué es posterior? Observen hasta dónde termina. Inicia desde la espina ilíaca, llega hasta el tercio medio del fémur, da la vuelta y podemos observar que termina hasta acá. Miren, aquí va. Toda esta parte, todo este trayecto lo hace el músculo sartorio, por eso termina en la cara medial de la tibia. ¿Cuál es su función? Flexiona la pierna sobre el muslo, es decir, que nos permite agacharnos, nos permite el salto y permite que este muslo se mueva o se movilice sobre la pelvis. Claramente, ¿verdad? Si tenemos la inserción en esta parte de la pelvis, permite también ese movimiento. El músculo abductor, ahí lo tienen resaltado, lo pintan en tono verde, pero nada más es para que resalte del resto de músculos, pero realmente pues son tonos rojizos o rosados. Se inserta en la cara externa isquiopúbica, en esta parte, hasta la línea áspera. Entonces prácticamente es toda esta porción de acá. Miren, aquí está la pelvis, desde esta porción hasta esta porción. ¿Qué función permite? Su mismo nombre lo dice, músculo abductor, entonces permite la abducción. Para que ahí la corrijan, es la abducción, igual que su nombre, ¿ok? Perdón, aducción, aductor mayor. Para que lo corrijan es a como está el nombre acá, aductor, que permite aducción. Corrigen acá, por favor, es aductor mayor sin la B. Se me fugó la B en esta parte, para que la corrijan. Tenemos el músculo aductor menor. Casi siempre cuando ustedes escuchen el pectoral mayor, hay un pectoral menor. Serratos mayores, hay serratos menores. Aductor mayor, hay aductor menor o aductor corto. Es lo mismo. ¿De dónde a dónde va? Fíjense ahí ustedes el musculito verde, que prácticamente es pequeño, por eso se llama aductor menor. Se inserta desde la rama ascendente del pubis, esta parte que logramos observar acá, desde la parte ascendente del pubis hasta la línea áspera del hueso femoral. Nada más. ¿Qué permite? Su mismo nombre lo dice. Aducción. Aducción de la rotación lateral del muslo y permite la flexión. Entonces, prácticamente los músculos aductores permiten estos movimientos. Tenemos también el músculo pectíneo, que esto pues ya es plano superficial. El músculo pectíneo es ese músculo que logramos observar en imagen. Se inserta en el tubérculo y ligamento pectíneo de esta parte. Aquí se llama tubérculo o ligamento pectíneo y desde acá se inserta hasta la parte de la pelvis, hasta la parte casi llegando al pubis. ¿Cuál es la función? Permite la aducción y permite la rotación del muslo. También nos da el movimiento de flexión. Entonces nos vamos dando cuenta que estos músculos de manera conjunta en lo que venimos revisando hacen aducción, hacen abducción, hacen rotación, hacen flexión y hacen extensión. Claramente cada uno de ellos tiene más funciones específicas, pero sí, ustedes aquí tienen que manejar. Lo más importante que yo casi siempre pregunto, muchachos, son qué músculos pertenecen a los profundos, qué músculos pertenecen al anterior, qué músculos son del plano superficial, qué planos son de flexiones, qué músculos permiten la extensión, qué músculos permiten la rotación. De igual forma, no se preocupen que yo siempre les paso sus guías para que ustedes tengan una mejor precisión a la hora de estudiar. Tenemos el músculo aductor largo, que también es del plano superficial. ¿Dónde se inserta? Se inserta desde la rama superior del pubis hasta la línea áspera que está detrás del fémur. ¿Qué función hace? Nos permite la aducción, nos permite movimiento de rotación
y nos permite flexión de muslo, perdón. El músculo grácil, que viene desde la parte pélvica hasta la tibia. Es decir, que aquí él llega a insertarse hasta la parte posterior de la tibia. Este es el hueso tibial. Recuerden, este es tibia, este es peroné, esto es fémur, esto es pelvis, estos son la sacra, esta es la patela o rodilla. Entonces, este músculo grácil, viene desde la sínfisis del pubis, desde esta pequeña porción de acá, hasta la parte posterior de la tibia. ¿Qué función ejerce? Flexiona y aducciona la cadera. En este caso, cuando nosotros decimos en medicina, la cadera hace referencia a la pelvis. Hacemos referencia a esta porción de acá. Entonces, eso es lo que hace este músculo grácil. El semimembranoso, este músculo se inserta desde la tuberosidad del isquio, esta parte de acá, hasta el cóndilo medial de la tibia. Aquí tenemos la tibia. Miren, hasta esta parte llega este músculo. Es bien extenso, es largo. ¿Y qué función ejerce? Para empezar, está en la parte posterior o en la parte de atrás del muslo, perdón. ¿Qué nos permite? Nos permite la flexión de la pierna y también nos permite la rotación de la cadera. El semitendinoso, que es el otro músculo de la parte posterior, se inserta muy a la par del anterior. Se inserta desde la tuberosidad isquiática también. Y nada más que este está un poquito más centrado que el otro. Y termina hasta la cara medial de los cóndilos tibiales. Aquí lo tienen, miren, la cara medial de los cóndilos tibiales. Y aquí podemos observar, es el músculo que está pintado en verde para que nosotros lo podamos comprender. ¿Cuál es su función? Flexiona la pierna y hace que ésta rote de manera medial. Flexiona los muslos y hace que roten de manera medial, es decir, que llevemos las piernas hacia adentro o inclusive cuando entrecruzamos piernas, ese movimiento, esa tensión dado gracias al semitendinoso. Tenemos el músculo bíceps femoral, como su nombre lo dice y como les dije anteriormente, el bíceps tiene dos vientres. Cuando nosotros decimos vientres, es que tiene dos segmentitos. Entonces, aquí tienen ustedes la cabeza larga y tenemos la cabeza más corta. Está en la parte posterior de nuestro muslo. ¿Y de dónde a dónde va? La primera cabeza o la cabeza larga viene desde la cara posterior de la tuberosidad isquiática hasta la parte de los cóndilos tibiales. Aquí lo tienen. Y la cabeza corta viene desde la cara de... Aquí lo corrigen porque no es peroné, me equivoqué. Viene desde el fémur, es decir, este hueso que está aquí, desde la cara femoral hasta el peroné. Entonces, aquí lo tienen. Les voy a corregir esa parte. La cabeza corta tiene una inserción más baja y siempre está desde fémur a peroné. Y la cabeza larga viene desde la tuberosidad isquiática hasta los cóndilos tibiales. Entonces, para que pues ahí lo corrijan, lo estoy haciendo ahorita de manera verbal en este video para que lo escuchen bien. ¿Cuál es la función de estos dos músculos? Permiten la rotación lateral, permiten la flexión de la pierna sobre el muslo, es decir, que yo me agache, que yo me levante, que tal vez usted se siente en algún lugar muy bajo, es decir, tal vez en un acerado que después te va a costar levantarte. Eso lo permite el bíceps femoral. Nos permite la extensión de los muslos sobre la pelvis, por ejemplo, cuando nos acostamos y estiramos las piernas. Eso lo permite este músculo. Ahora vamos a revisar los músculos de la pierna. Vamos a ver también los músculos del pie. Tenemos la parte anterior. ¿Qué músculos están en la parte anterior? Tenemos los tibiales, el anterior, el músculo extensor del primer dedo grande del pie, así se llama, largo el nombre. Tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que viene del segundo al quinto. Tenemos el peroneo anterior.
¿Qué encontramos en el plano lateral profundo? Encontramos los peroneos cortos. ¿Qué encontramos en los laterales superficiales? Encontramos al peroneo largo. ¿Qué encontramos en la parte posterior? Encontramos al popliteo, encontramos los flexores largos de los dedos, encontramos los tibiales posteriores, encontramos los flexores largos del primer dedo del pie y encontramos los tríceps. Pero no son los tríceps del brazo, son los tríceps de las piernas. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el músculo tibial anterior, que es ese músculo que se logra observar en rojito, acá. Son los músculos meramente de la pierna. ¿Dónde se inserta? Se inserta desde los cóndilos tibiales, o mejor dicho, desde la meseta tibial, hasta la base del primer metatarsiano. Hasta ahí abarca nuestro tibial anterior. ¿Cuál es la función principal? Permite la flexión del pie, es decir, que nosotros podamos flexionar el pie, estamos ejerciendo directamente la función del tibial anterior. ¿Qué más nos permite a nosotros este músculo? Hacer la aducción y hacer rotación del pie. Aquí tienen ustedes el extensor largo del primer dedo. Miren que músculo, así como su nombre es largo, también su trayecto se inserta desde la cara medial del peroné hasta el primer dedo, hasta el borde lateral del primer dedo. ¿Cuál es su función? Extender el dedo, el primer dedo del pie o el dedo grueso del pie. Es decir, cuando usted está moviendo el dedo grueso o el dedo grande del pie, usted está ejerciendo directamente al músculo extensor largo del primer dedo. ¿Qué hacen los músculos extensores largos de los otros dedos? Este viene insertado desde los cóndilos laterales de la tibia hasta la cara dorsal del pie. Es decir, también tiene un trayecto largo, pero es mucho más fuerte y este permite el control de los dedos del segundo hasta el quinto dedo o meñique del pie. O el dedo pequeño, pues meñique solo de la mano. Entonces, en ese caso, nos permite que nosotros podamos extender, por eso ahí les puse extensión del segundo a la quinta falange del pie, produce la abducción y produce la rotación. El hecho de que podamos rotar esa parte, esos dedos, que podamos estirarlos, que los podamos encoger, también nos permite ejercitar este músculo. Tenemos el músculo peroneo anterior, como su nombre lo dice, está adelante en el hueso peroneo, se inserta desde la cabeza del peroné hasta el quinto metatarsiano, es largo. ¿Cuál es su función? Flexionar, abducir y rotar el pie. El hecho de que usted tome su pie y lo flexione, o que a veces usted está sentado y está con algún tics moviendo solamente la punta del pie, eso lo está permitiendo el peroneo anterior, ese movimiento de flexión, otro movimiento de rotación cuando rotamos el pie, otro movimiento de abducción, lo permite este mismo músculo. Tenemos el músculo peroneo corto, que es esta pequeña porción en verde que logramos observar ahí. Se inserta prácticamente en los 2/3 anteriores del peroné. Es pequeño, por eso su mismo nombre lo dice, peroneo corto. Hasta la cara lateral del calcáneo. Hasta ahí llega, o sea, no es muy largo el trayecto, es pequeño. ¿Cuál es su función? Permite la abducción, permite la rotación lateral y la flexión del torso del pie. Nada más, eso es lo que permite. Músculo peroneo largo. Como su nombre lo dice, este músculo es mucho más largo, abarca desde la cabeza del peroné hasta el primer metatarsiano o hasta la base de los primeros metatarsianos. ¿Cuál es la función? Permite extensión, permite la abducción y permite la rotación lateral del pie. Es decir, que nos permite a nosotros extendernos, rotar y abducir este mismo.
Músculo popliteo. El músculo popliteo se inserta desde el cóndilo lateral femoral, que es el musculito en verde. Este está de manera posterior, está atrás de nuestra pierna. Se inserta desde los cóndilos laterales del fémur hasta la línea del músculo sóleo. El músculo sóleo son los mismos prácticamente que están detrás conformando la pantorrilla junto con los gemelos. Encontramos que hace la función de flexión, o sea que permite que nosotros flexionemos la pierna y a su vez que la rotemos. Tenemos el flexor común de los dedos o el flexor largo de los dedos, tiene dos nombres. Como podemos observar, está en la parte posterior de la pierna, llega abarcando hasta el pie, se inserta en la parte de atrás de la tibia hasta la base de las falanges distales, o sea que esta llega hasta la punta de los dedos del pie. ¿Cuál es la función? Flexionar los dedos, todos los dedos del pie. Hace la función de la extensión del pie, por ejemplo, que se quieran poner de puntillas o parar de puntillas. Este es el típico músculo que se lesionan las bailarinas de ballet, precisamente porque lo ejercitan demasiado y claramente a veces este puede ligarse o en el peor de los casos puede romperse. Entonces ahí tienen ustedes, este permite la flexión de los dedos, la extensión del pie sobre la pierna. Tenemos el tibial posterior, está detrás de la pierna, se inserta en los 2/3 de atrás de la tibia hasta el hueso navicular, hasta ahí llega, que era parte de la primera porción, ósea del pie. La función, la aducción y la rotación medial del pie, es decir, que nos permite la rotación hacia adentro, o es meramente decir pues que ustedes tengan el pie y lo lleven hacia adentro de la línea media. Inclusive también permite rotación externa, es decir, que pongamos el pie hacia afuera. Permite las dos cosas, la rotación medial y la interna. Tenemos también el músculo flexor largo del primer dedo del pie, en la cual aquí ustedes pueden observar que se inserta desde los 3/4 posteriores del peroneo. Es decir, que es meramente más baja la inserción hasta el primer dedo del pie. Este solamente hace la flexión del primer dedo del pie o el dedo grueso. Nada más tiene esa función. Él no hace abducción, él no hace rotación, no hace más nada. Aquí tienen los tríceps sural, conocidos también como los gemelos, que prácticamente estos corresponden a la pantorrilla. Y prácticamente pues es lo que se logra ejercitar bastante en ciertas personas cuando hacen mucho ejercicio de piernas. Es uno de los primeros que se resalta bastante. Entonces, aquí tenemos, también se conocen como gastronemios. Ustedes se fijan, aquí tienen los 3 nombres. Yo a veces pregunto, la pantorrilla está conformada por los huesos, por los músculos conocidos como tríceps sural, gastrocnemio o gemelos. Son los mismos nombres para referirnos a estos músculos. El gastrocnemio medial se inserta en la parte superior y medial del fémur, hasta el calcáneo. Podemos observar ahí la inserción hasta el talón prácticamente. El gastrocnemio lateral se inserta desde la parte superior y lateral del fémur hasta el calcáneo también. Y el músculo sóleo se inserta desde la parte posterior y la parte central del peroné hasta el calcáneo. Entonces, prácticamente por eso se llama tríceps. Tríceps se conoce porque tiene 3 estructuras. En este caso, 3 vientres. ¿Cómo se llaman los 3 vientres del músculo sural? Son gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y músculo sóleo. Ahí los tienen. A veces pregunto esto como pregunta de complete, para que ya ustedes pues lo sepan, les estoy dando ahí la respuesta. ¿Cuál es la función del tríceps sural? Flexionar la planta del pie.
o meramente, por ejemplo, cuando están ustedes haciendo ejercicio y los ponen tal vez en alguna gradita a ponerse de puntillas y bajar, ponerse de puntillas y bajar. Ese es el típico ejercicio para sacar pantorrillas, como dice. Y con eso pues finalizamos. Yo sé que esta parte de músculos es bastante larga. Yo sé que cuestan ciertos nombres, muchachos, pero pues es lo básico que ustedes tienen que saber. Siempre les hago el mismo énfasis. Recuerden que en el caso de ustedes que estudian enfermería, que estudian química y farmacia, que estudian tecnología médica, prácticamente es una anatomía no tan descriptiva. Si ustedes fueran estudiantes de medicina, estas clases son mucho más descriptivas, de mucho mayor tiempo, mayor detalle, de dónde a dónde va, cuál es el origen, cuál es la inserción, cuál es la función de cada uno de ellos, que son diferentes. Entonces, chicos, bueno, sin más pues que agregar, me despido de ustedes, vayan estudiando, este tema va para el último examen. Saludos a todos y bendiciones.